Buenas tardes. Siguiendo con nuestra telecapacitación de Jueves Científico, hoy día 20 de abril del 2023, tenemos como ponente a la doctora Carmen Rosa Hereda Neciosup. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico auditor por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y médico auditor de la Unidad de Gestión de la Calidad. El tema que va a tratar la doctora Carmen Heredia es seguridad del paciente y efectos adversos. El registro de asistencia se dará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctora Carmen Heredia Neciosup, bienvenida y adelante. Muchas gracias, doctor Mesa. Buenos días con todos y con todas las personas que están en estos momentos acompañándonos. Hoy día, como han explicado, vamos a tratar el tema de seguridad del paciente y eventos adversos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero si he hecho todo bien, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué mi paciente le tuvo que pasar esto? Cuando nos sucede un evento que no estaba programado o un evento con el cual no vino el paciente. Y nos hace sentir y nos cuestiona qué pasó, qué hice mal, qué no hice, hasta anímicamente nos afecta. O afecta a algún compañero, que algún compañero estuvo involucrado en el evento y cómo lo abordamos, cómo lo hacemos. Y a veces no nos detenemos a pensar en que podemos evitarlos, que muchas veces es por algunas cosas que nosotros dejamos pasar, no le tomamos el tiempo y pensamos que es solamente de repente, tengo que cumplir un formato más que llenar, o de repente si informo algo me va a pasar, me van a cuestionar, me va a venir una sanción administrativa o punitiva. Entonces, me genera una serie de ansiedades, de temores, de situaciones que como personal de salud, como profesional de salud nos cuestionan, nos afectan. Entonces yo he querido empezar hoy día diciendo esto porque el tema no es simplemente por cumplir una normativa, el tema no es simplemente llenar un formato y que reportemos porque estamos obligados a reportar. El tema no pasa por ahí, el tema pasa por entender, internalizar, comprender y aceptar por qué nosotros como personal de salud y como institución tenemos que estar comprometidos con la seguridad del paciente. Y con este enfoque y mirándonos en el pie, en la situación del otro, del que viene como paciente, del familiar que trae a su niño para que lo atiendan y te pone todas las condiciones como para ofrecer seguridad al paciente, que espera de ti, que espera de la institución, pongámonos en la situación de ese familiar, de ese papá, de esa mamá, de ese niño que viene a ser atendido por nosotros y que nosotros tenemos que brindarle no solo confort, no solo buen trato, sino sobre todo seguridad. Y esta seguridad es la que nosotros quisiéramos recibir cuando vamos también a un establecimiento de salud, cuando somos pacientes o cuando nuestros hijos o nuestras hijas son pacientes o cuando de repente nuestros nietos, nuestros sobrinos son pacientes, ¿no? Entonces, un evento adverso es susceptible de pasar. Siempre va a haber riesgos en una atención de salud, siempre va a haber. Y también siempre pueden presentarse eventos adversos. El cómo los manejemos y el cómo aprendamos de ello tiene que ver con cómo nosotros, de manera individual y de manera institucional, abordamos estos eventos adversos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es qué significa seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina que tiene que ver con la atención de salud, que nace a raíz de la complejidad de lo que significa atender entre los sistemas, atender, realizar una atención de salud. Cada vez los sistemas son más complejos para atender, realizar una atención de salud. Y además, porque también tiene que ver la seguridad del paciente con el aumento de los daños que se van produciendo en los pacientes en estos establecimientos de salud que se hacen sistemas complejos para atender cada vez más. Interviene no solo el profesional de salud, sino en un sistema interviene
la experticia del profesional, la preparación, intervienen los insumos, los equipos que puedan haber, los protocolos, cómo se ha organizado el establecimiento, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de brindar seguridad a un paciente? El objetivo de brindar seguridad a un paciente es prevenir y reducir estos riesgos. Básicamente, prevenirlos. Si nosotros lo prevenimos, lo reducimos. Y para prevenir estos riesgos, tenemos que prevenir ¿qué? Errores y daños. Errores que pueden darse en la atención. No es, quitémonos de cabeza ese concepto de error que se produce solo por la acción del personal de salud. El error se puede producir porque falla algo en el sistema. No se personaliza en el ser humano ni en el personal de salud. No se debe personalizar. Ese enfoque de abordaje no es el adecuado y no es el que nosotros brindamos. Estos errores y fallas que se pueden dar en el sistema hacen que los pacientes presenten daños. Daños que se producen durante el momento en que yo estoy atendiendo al paciente. Puede ser en consulta externa, puede ser en hospitalización, puede ser en emergencia, puede ser cuando lo llevo a una atención de una imagen de diagnóstico, por ejemplo, que puede ser una resonancia, una tomografía, una ecografía, puede ser por un procedimiento que le estoy haciendo simple o quirúrgico, puede ser en varios momentos de la atención del paciente. Esta mejora de la atención del paciente que nosotros queremos a través de prevenir y reducir estos riesgos significa mejora continua. Una mejora continua, pero no es una mejora continua en abstracto, es una mejora continua basada en el aprendizaje que nos da de aprender de estos errores, aprender de estos eventos adversos. A partir de estos eventos adversos nosotros podamos analizar qué cosa omitimos o qué cosa está fallando en el sistema. Cuando nosotros identificamos eso, entonces nosotros lo que estamos haciendo es producir una seguridad en el paciente, porque estamos identificando para que no nos vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar en otro paciente. Y esto es fundamentalmente la manera como nosotros tenemos que trabajar en los sistemas de salud. Simplemente para brindar cada vez una mejor seguridad en el paciente tenemos que hacer una mejora continua. Y para hacer esa mejora continua tengo que analizar, entender qué pasó, analizar qué pasó y con eso de qué pasó, cómo puedo mejorar, qué puedo hacer para que eso no vuelva a pasar. En ese sentido, entonces, ¿en qué consiste la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es, de acuerdo a lo que dice el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente recientemente aprobado por la Organización Mundial de la Salud, es un marco de actividades organizadas. No son aleatorias, no son actividades que se le ocurre a uno, una primero, otra después, no. Son organizadas que crea culturas para las actividades, los procedimientos, los comportamientos, tecnologías y entornos de atención de salud que disminuyen estos riesgos. ¿Qué quiere decir? Es una cultura organizada que va a permitir a nosotros identificar y crear dentro de estos procedimientos, dentro de estos comportamientos, cómo mejoramos la tecnología, el entorno, para que esta atención de salud disminuya los riesgos y pueda reducir la aparición de daños evitables. Por eso se habla de daños evitables, porque al prevenirlo evito que pase. ¿Y qué hace menos probable? Pues que se cometan errores y atenúan el impacto de daños cuando se produce. Porque también cuando ya se produce el evento adverso, nosotros tenemos que saber qué hacer, qué actuar, cómo hacer para que esto alivie sobre todo a la víctima, al usuario, al que presentó el evento adverso, y no solo a él, sino al personal de salud y a la institución, y que pueda producir menos daño en aumento por el evento adverso que se ha producido. ¿Por qué se crea esto? ¿Cuál fue la magnitud del problema? Porque todo nace por un problema que se identificó. ¿Y cuál fue el problema que se identificó? Que, por ejemplo, cada año un gran número de pacientes sufren daños o mueren como consecuencia de una atención de salud poco segura. Eso que nos lleva a elevar la carga de muerte y discapacidad en el mundo. Porque no estamos hablando de que solo pasa en nuestro país, en nuestros establecimientos, en Lima o en las regiones, ni en Latinoamérica. Esto pasa a nivel del mundo. Y por eso es que la Organización Mundial de Salud dijo, tenemos que actuar sobre esto porque son cosas que podemos evitar, pero que está produciendo muerte y discapacidad en el mundo. Se encontró también
que un elevado de 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso mientras recibe la atención hospitalaria en los países de ingresos altos, llámese Europa, Estados Unidos, Canadá, en donde los ingresos son más altos, aún ahí se producen eventos adversos, en un número reducido, pero se producen. Y en el nivel de países de ingresos bajos y medianos como los nuestros, se producen 134 millones de eventos adversos, debido a una atención poco segura en los países, en los hospitales de estos países, ¿no? Registrando 2.6 millones de fallecimientos al año. 2.6 millones, miren, no es poca ni baja la cifra. Por eso la Organización Mundial de la Salud estableció este plan de acción mundial que compromete a todos los países, ¿no? Y según estimaciones recientes, el costo social de los daños a los pacientes se puede valorar entre 1 a 2 billones de dólares al año. El costo social que tiene que ver también con muerte, discapacidad o daño permanente, ¿no? Que no necesariamente puede, pero que cambia su calidad de vida, que cambia su desarrollo, sus planes de desarrollo de los pacientes. Cuando hablamos no solamente de pacientes pediátricos, sino también de pacientes adultos, ¿no? Entonces, ¿en cuánto podemos valorar la muerte de un paciente? Como costo social, no solo económico, sino como costo social. Acordémonos que detrás de cada paciente, en el caso nuestro, hay una madre, hay un padre, hay un hermano, hay una tía, hay una abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover, entonces, dijo la Organización Mundial de la Salud, la cultura de seguridad? ¿Qué significa la cultura de seguridad? La cultura de seguridad, según nuestras propias directivas, lo primero que les he querido poner, que no es solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también tiene que ver con nuestra normativa vigente y existente, ¿no? El patrón, la cultura de seguridad la define como un patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, entendiendo que en una organización hay individuos que hacen el conjunto de lo que se puede hacer en una organización, basado en creencias y valores que busca continuamente reducir el mínimo daño que podría sufrir el paciente. Cuando hablamos de creencias y valores, estamos hablando de que tenemos que creérnoslo, pues, y que tiene que ver con nuestros valores de conducta, que va más allá de lo que diga la normativa, va como yo entiendo la seguridad de mi paciente, como entiendo yo que tengo que recibir cuando soy paciente una atención segura, que no me ponga en riesgo, y como yo también, mirándolo así, como algo que me gustaría que me traten, trato al otro, ¿no? Entonces dice, como reducir al mínimo el daño en los procesos que nosotros hacemos para atender a un paciente. En todos los procesos, tanto de cuidado, de tratamiento, de administración de medicamentos, de control de infecciones, etc. Implica un modelo mental, un modelo mental, porque tiene que ver con creencias y valores compartidos, o sea, entre varios, entre los que trabajamos acá, que posicionan la seguridad como un objetivo común. Y la seguridad tiene que ver con la calidad, porque no podemos hablar de calidad sin que demos una atención segura. Un objetivo común, de manera que los individuos y la organización están comprometidos con los programas de seguridad. Si yo no estoy comprometida con dar seguridad a los pacientes, no va a funcionar. Esto no es más allá de cumplir una norma o un formato, ¿ya? Además, la cultura es no punitiva. Establecer una cultura de seguridad del paciente no es para encontrar culpables, no es para decir fulano hizo mal las cosas, la licenciada o el médico no sabe hacer las cosas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el compromiso de los individuos y organizaciones tanto con la aplicación de mejores prácticas, pero en todo el proceso donde entra todo el sistema. Llámese, vuelvo a repetir y constantemente le voy a repetir, no es punitivo porque no busco culpables. Yo no quiero estigmatizar cuando yo analizo por qué se dio el evento de eso a determinada persona, porque después vamos a ver que eso ocasiona también daño emocional que puede frustrar, ponerlo inseguro al profesional y puede traerle problemas de tipo no solamente psicológicos, sino hasta económicos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la cultura de seguridad del paciente no es punitiva, es anónima el reporte y el análisis es en conjunto
de entre todo el sistema qué acciones fallaron, qué acciones inseguras se hicieron y qué cosas podemos corregir en conjunto, ¿ya? Y cómo puedo hacer yo las mejores prácticas y estándares y que cuentan con un clima de seguridad y confianza mutua entre nosotros como personal de salud que trabaja en forma conjunta y que interactúa en este sistema para que se dé la atención del paciente. Entre comillas, cuando se produce un evento adverso, no es porque falló una persona, es porque fallaron probablemente varias personas o falló dentro del sistema. Pero no fallaron porque ellas hagan malas cosas, sino fallaron por algunas causas que en el sistema se están permitiendo que haya omisiones. Por ejemplo, si yo le digo a un médico que tiene que hacer determinado procedimiento, pero no tiene una guía que normatice y que diga y estandarice que todos los que van a hacer este procedimiento lo hagan de esta manera, cada profesional lo hará a su manera, pues. Cada profesional, y de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a su destreza. Pero eso no permite poder evaluar si usó correctamente la metodología ya basada en evidencia que está puesta en una guía. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante no es basarse en el individuo, sino que en el sistema proporcione los elementos a las personas que van a hacer la atención de salud para que esta atención sea segura, ¿ya? Y de los errores se aprende, más que de los aciertos. Los aciertos se celebran, los aciertos se congratulan, también se les reconoce, pero de los errores se aprende más, ¿ya? Entonces, porque el análisis de un evento adverso produce aprendizaje para que nos permita a nosotros mejorar y que evitemos que se vuelva a presentar. Entonces, ahora, ¿qué cosa es? Algunos conceptos que se trabajan en función a cómo identificamos los eventos adversos. El daño. ¿Qué es el daño? El daño es cualquier lesión física o psicológica o perjuicios a la salud de una persona, incluyendo las lesiones temporales y permanentes. El daño es la consecuencia de que todas estas omisiones produjeron este daño en el paciente, ¿ya? Error. También antiguamente se trabajaba mucho con el tema de error, ¿no? Nosotros no abordamos mucho como error, sino como omisiones o acciones inseguras, que ese es el nuevo enfoque de análisis y de trabajo cuando vemos los eventos adversos. Porque el error se enfocaba mucho en la persona y se estigmatizaba que solamente para que no se produzca un evento adverso había que corregirle a la persona, ¿no? Entonces, error es el fracaso de una acción para el logro de un resultado o el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo, ¿no? Mi objetivo fue curar al paciente, hacer una cirugía reparadora, hacerle un diagnóstico, pero fracasé en hacer eso. El sistema fracasó para el logro de ese resultado y el uso de un plan equivocado. De repente no había ni el plan. Y si no hay el plan, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? De repente me equivoqué, pero ¿es el correcto o no es el correcto? ¿No? Entonces ahí vamos viendo, y incluye la falta de una acción planificada. De repente yo tenía planificado usar determinado equipo y no lo usé. ¿Y por qué no lo usé? Eso tiene que ver con omití hacer algo. Ya estaba planificado y yo lo omití. ¿Y por qué lo omití? Yo tengo que ver por qué se omitió hacer determinada acción, determinada actividad. Un ejemplo claro puede ser, yo por ejemplo, en el plan de trabajo estaba indicado darle medicamentos gram positivos y gram negativos y solo di gram positivos. Y mi guía lo decía, mi guía dice que para tratar determinada enfermedad yo tengo que dar tratamiento para gram positivos y gram negativos, pero yo decidí solamente dar para gram positivos, ¿no? Eso es por omisión, omití hacer lo que decía la guía. Y entonces, ¿qué es una barrera? A diferencia del error, a diferencia del daño, ¿qué es una barrera? La barrera es, como lo dice la palabra, es una barrera que impide, es una medida de control o medida para prevenir daños y aumentar la seguridad del sistema. La barrera es, como lo dice, si tú lo vas al concepto más específico, es como decir una muralla que impide que se produzca el daño, ¿no? Entonces, esa es como una medida de control o medida para prevenir que se presente el daño y aumenta, pues, la seguridad del sistema, ¿no? Es como cuando ponemos rejas, pues, esa es una barrera, ¿no? Impedimos que alguien entre y creemos que así hacemos la seguridad.
¿ya? Entonces, una acción insegura, por otro lado, es una conducta que se da durante el proceso de atención en salud, pero se hace por acción u omisión. O sea, yo hago determinada acción, pero es insegura, pero sigue siendo determinada actividad que hice, ¿no? O omití hacer algo, lo que le expliqué antes, ¿no? Omití hacer algo, ¿no? Hice algo que no estaba planificado, pero lo hice. O hice algo que estaba planificado, pero ¿cómo lo hice? De repente no conté con la guía, no conté con el equipo adecuado, el equipo se malogró, etcétera, pero en la acción misma que hice fue inseguro porque a pesar de que me di cuenta que de repente el equipo estaba mal o no sabía que el equipo estaba mal logrado, la acción se volvió insegura porque justo el equipo se malogró en ese momento, ¿ya? Y que se la puede hacer una persona o miembros del equipo. Un incidente puede estar involucrado una o varias acciones inseguras. En un incidente o un evento adverso o un evento centinela, que más adelante le voy a decir el concepto, puede verse involucrado una o varias acciones inseguras. Ahora, ¿qué cosa es un incidente y qué es un evento adverso? El incidente es un acto imprevisto, ¿ya? O sea, no estaba planificado y se presenta de manera imprevista, de manera no planificada. Es no intencional. Partamos del hecho que todos los que vamos a atender definitivamente como profesionales de salud en esta institución, adultos o niños, en este caso niños, nosotros no tenemos la intención de hacer daño. Tú nunca atiendes en salud, es todo lo contrario, es reparar daños, mejorar la salud, mejorar el estado anímico de la persona, etcétera, ¿ya? Entonces, nuestra intención es nunca hacer daño, ¿ya? Entonces, es no intencional, no causa daño, ¿ya? O sea, yo no lo hago a la fuerza, ¿ya? Susceptible de provocarlo, ¿ya? Se puede presentar porque es imprevisto, ¿ya? Y se puede dar y produce un daño innecesario, ¿ya? Produce un daño innecesario. El paciente no vino para eso, no vino con eso y produce un daño innecesario. Y algo que también generalmente se les pone para que ustedes puedan decir es, el incidente generalmente un ejemplo muy común que nosotros decimos, el paciente viene, está en consulta externa, al bajarse de la camilla se cae, porque no lo sujetó la mamita, no, ya era más grande, pisó en falso y se cayó. Y se produce un moretoncito en la rodilla. Ese incidente causa un daño pero leve, no es severo, entonces es un incidente, ¿ya? Y la mayoría de los casos los incidentes no causan daño. Cuando ya produce un hematoma, pasa a ser evento adverso. Ahí está la diferencia entre incidente y evento adverso. El evento adverso es una lesión o resultado indeseada, por muy moretoncito que sea. Le causó daño. Entonces ya hay una lesión o resultado indeseado. Puede ser que parta desde el hecho de que se hace un moretón, se hace una herida abierta, se fractura, ¿no? Va subiendo, puede ser en ese sentido, ¿ya? No intencional, porque nadie lo ha hecho intencional. El médico lo fue a bajar y de repente el niño se cayó. O lo fue a bajar la mamá y se cae, ¿no? Y afecta la salud del paciente, ¿ya? Causa daño, por lo tanto, porque ya se produjo la lesión, ¿ya? Asociado netamente, grábense esto, el evento adverso está asociado a la atención en salud. No tiene que ver con procesos administrativos, no tiene que ver con que el papá está reclamando porque no tiene, la lista de espera es muy grande, porque no le dan cita. Eso no es un evento adverso, eso es un reclamo, ¿ya? Esto está asociado en el momento en que estoy atendiendo al paciente. Causados por errores o reacción del organismo del paciente. Causado por omisiones, por acciones inseguras, por errores del sistema, por errores en la atención, o reacción propia del paciente que nosotros no sabíamos, ni sabía de repente la persona que lo trae. Un típico ejemplo de reacciones del organismo del paciente que lo trae, el profesional le indica un determinado medicamento, le pregunta a la mamá si el niño es alérgico a algún medicamento y la mamá dice que ella dice que no, porque por el momento el niño nunca ha presentado alergia a ningún tipo de medicamentos. Pero el profesional le indica y en el momento en que le dan el medicamento hace alergia al medicamento.
Recién ahí se descubre que el paciente es alérgico al medicamento. Ese es también un evento adverso, por eso se dice reacción propia del organismo del paciente. Ya sabemos lo que es un incidente, lo que es un evento adverso, y ahora pasemos a ver qué cosa es la diferencia entre un evento adverso y un evento centinela. A diferencia que habíamos dicho que el evento adverso produce daño, que puede ser leve, moderado o más fuerte, cuando ya pasa a ser más severo, que produce muerte en el paciente, que produce daño físico o psicológico de manera permanente, que va a afectar el desarrollo y la vida del niño, que puede ser, por ejemplo, un daño físico o psicológico severo permanente, puede ser, por ejemplo, una isquemia cerebral que le va a imposibilitar al niño caminar probablemente o mover los miembros inferiores, o va a trastocar su grado de desarrollo mental, de comunicación, el poder del habla, que le puede afectar en un daño físico como pérdida de la audición, como pérdida de la vista. Entonces, esos daños físicos o psicológicos que son de manera permanente o muerte en el paciente se llaman eventos centinela, ¿ya? En nuestro país y en el Ministerio de Salud tenemos directivas para analizar el evento adverso y para analizar el evento centinela. Y el evento centinela, tanto como el evento adverso, no estaba presente de manera anterior cuando el paciente llegó. O sea, el paciente llegó por cualquier cosa, pero no presentó esto que se acaba de producir en la atención misma en este establecimiento, ¿ya? Y requiere tratamiento permanente o cambio en el estilo de vida. Tratamiento permanente puede ser que, por ejemplo, permanentemente el paciente no puede caminar y requiere terapias para los músculos, para la rehabilitación, porque va a estar echado o sentado, por ejemplo, ¿no? Y cambio en el estilo de vida, porque si es un paciente que queda con secuela y tiene que estar, por ejemplo, con silla de ruedas, va a cambiar definitivamente su estilo de vida y su desarrollo también, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que tenemos que tener cuando hablamos de evento centinela, evento adverso e incidente. Lo que yo les decía, ¿cómo se produce el evento adverso? No es solamente porque interviene la persona o la licenciada de enfermería o el médico, el especialista, el radiólogo, el personal que atiende, el técnico de salud, sino porque se dan fallas en el paciente, que ya lo hemos mencionado, como propio de los antecedentes crónicos que pueda traer el paciente, si es un paciente con autismo, si es un paciente con problemas de oído, si es un paciente que ya viene con tumores diagnosticados, si es un paciente que viene con leucemia, si es un paciente que viene con síndrome de Down, etcétera, que ya le da una característica especial al paciente que por su condición con la que viene puede presentar reacciones a eventos adversos, ¿ya? Y las fallas también pueden estar relacionadas con la tarea y la tecnología. ¿Qué significa la tarea? La tarea significa cómo yo voy a hacer las cosas. Ahí es donde yo digo si hay guías, si hay protocolos, si está claro que yo sé lo que voy a hacer, si yo tengo la experticia, si no la tengo, etcétera, ¿no? Y la tecnología tiene que ver cómo me facilita el sistema y las tecnologías, que pueden ser los instrumentos, los equipos, el poder realizar determinada tarea o determinada actividad. Los estándares tienen que ver si la institución tiene estándares de calidad, tiene estándares de seguridad o más de calidad relacionados a la seguridad del paciente, si tiene que ver también con estándares que se cumplan en los servicios para la atención de los pacientes. El individuo tiene que ver con si el personal de salud está entrenado, si está capacitado, si tiene experticia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la contratación del personal y si el personal ha tenido también con procesos de inducción, ¿no? Para que realice determinada tarea o determinada actividad en la atención de salud. El equipo de trabajo tiene que ver cómo me he organizado como servicio, si están claras las funciones, qué hace uno, qué hace otro, en qué momento hace uno, qué hace otro, cómo se llevan a cabo las comunicaciones también entre ellos, cómo se dan, cómo si hay supervisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con el ambiente también, ¿no? El ambiente idóneo para poder trabajar, si tengo salas equipadas, si tengo oficinas salas de procedimientos, ¿no? Y también con la comunicación entre las personas. La organización y la gerencia tiene que ver con organización de supervisión de las tareas. Si tiene claro los procesos, los flujos y está organizado, si está organizado las programaciones del personal,
tiene que ver si falta staff, si de repente no acudió ese día el que estaba programado y tiene un retén para suplantarlo. O sea, tiene que ver cómo se organiza y cómo se dirige y se gerencian los servicios, con el personal, con los equipos, con todo lo que tiene que ver para que funcione y se pueda dar la tarea. Y el contexto institucional tiene que ver con la institución misma, cuáles son los parámetros que pone la institución. Por ejemplo, las capacitaciones que ustedes están recibiendo en este momento, el compromiso de la institución con la seguridad del paciente, que haya establecido estrategias como pueden ser las rondas de seguridad, que pueden ser los reportes de los eventos adversos, el chequeo de la lista de verificación de cirugía, ¿ya? Entonces, el compromiso y el contexto institucional, que cómo ayuda para analizar estos eventos adversos como parte de la seguridad del paciente. Y después más adelante vamos a ver cómo nosotros como institución estamos organizados para hacer esto, ¿no? ¿Cómo se parecen estas fallas en el ser humano? Ya hemos estado hablando y he estado diciéndole más o menos los ejemplos, en el caso de los pacientes, como les explicaba, la complejidad y la gravedad con la que viene el paciente, el lenguaje y comunicación que tiene, que nos posibilita saber lo que siente, lo que no siente el paciente, la personalidad y los factores sociales que tiene que ver también con el complejo que significa el hogar que va a proteger o va a brindar soporte a este paciente cuando son de extrema pobreza, cuando tiene condiciones o de repente tiene que ver también con el factor social de que puede ser hijo único. Y eso va a significar para ver después cuando veamos el resultado de lo que pasó con el evento adverso o con la posibilidad de rehabilitación del paciente. La tarea y la tecnología, el diseño de la tarea, la claridad de la estructura, la disponibilidad, el uso de protocolos, lo que le decía, las ayudas para la toma de decisiones, o sea, el que haya, por ejemplo, esto que ustedes tanto conocen como juntas, ¿no? Y eso es parte de la ayuda en las tareas para decidir qué actuar con el paciente y qué tarea hacer, ¿no? El individuo, que ya les expliqué, la salud física y mental, que es muy importante para el individuo, que está relacionado también con la organización y la gerencia, que está estructurado también con la estructura del equipo, ¿no? Si yo le estoy programando muchas horas también a esa persona y pasa de las 12 horas de vida de trabajo, de las 8 horas de vida de trabajo, entonces está cansado, es un individuo que está con una salud física y mental agotada, ¿no? Entonces tiene que ver con muchas cosas, como les decíamos, ¿no? Y bueno, ya aparte de eso le hemos dicho, el ambiente, el patrón de los turnos, el personal suficiente, la organización. Es importante que ustedes recuerden esta parte porque esta parte después se va a contribuir mucho cuando hagamos nosotros el análisis del evento adverso. El reporte en sí es parte del procedimiento, pero lo más importante es el análisis, porque recordemos que estamos diciendo que aprendemos de los errores, ¿no? Y ahí es donde vamos a establecer cómo podemos evitar que vuelvan a pasar. Entonces, le estoy mostrando acá el famoso queso suizo de cómo es que se producen estos eventos adversos, ¿no? Ahí están los peligros, las tajaditas del queso son las barreras que se establecen, pero esos huequitos son las omisiones o errores que se producen y que traspasan esas barreras. Al traspasar esa barrera, si yo tengo una buena defensa del sistema, que he ubicado bien y he hecho todos mis protocolos, tienen claras las funciones, tengo los equipos bien, tengo el personal debidamente entrenado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, entonces no se produce el daño, porque la barrera está ahí. Esas son las barreras que defienden el sistema, que defienden para que la actividad se lleve correctamente y segura, ¿ya? Pero si yo hago todo lo contrario, y no tengo todo eso y no he identificado, entonces, ¿qué se va a producir? Va a traspasar esas barreras y se va a producir el daño en el paciente. Porque estoy rompiendo las barreras y se va a producir el daño. ¿Qué tipos de eventos adversos es bueno que ustedes sepan existen dentro de la categoría de estas directivas de el reporte y análisis de eventos adversos vigente todavía por el Ministerio de Salud? A eso nosotros le hemos adaptado, de acuerdo a nuestro manual de procedimiento, algunos eventos que ya como recurrentes se han venido dando en la institución y los hemos, porque la directiva te dice que tú puedes incluir algunos otros. Entonces nosotros hemos incluido, por ejemplo, tenemos 4 o 5 categorías
Y la categoría que está relacionada con los cuidados, donde más está relacionado con la atención de enfermería, pero que también se puede dar por atención en determinados momentos por otro profesional de salud, tienen que ver, por ejemplo, un evento que está considerado con actos impropios de naturaleza sexual contra el paciente. Recordemos que nosotros tenemos leyes vigentes de protección de la seguridad sexual de los pacientes, que también se ven en las rondas y que también ya tenemos una guía de procedimiento y que también tenemos un protocolo. Entonces, ¿por qué? Porque se puede dar esto como un tipo de evento adverso. No tanto por el personal de salud, sino recordemos que hay otros pacientes, ¿ya? O hay visita también a los pacientes, hay padres acompañantes. Agresiones o autolesiones que se puede hacer el propio paciente, ¿no? Por el estado con el que está de salud mental, por el estado con el que venga el paciente, ¿ya? Caída del paciente, que es lo más común, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria por un catéter mal posicionado, eritema de pañal, error en la identificación del paciente, le puse el brazalete equivocado, ¿no? Error en la entrega del paciente a padres o tutores, que puede pasar, puede equivocarse, extravasación de la vía endovenosa, que es algo común, distrés respiratorio por extubación, autoextubación de tubo endotraqueal o traqueotomía, el paciente se está recuperando de la anestesia, está todavía sedado y en unos movimientos se autoextuba el paciente por un movimiento brusco que pueda hacer, ¿no? El manejo inadecuado de la bolsa colectora de orina, se puede salir la orina, ¿no? Suicidio de un paciente, se puede dar. Úlcera por presión. Recordémonos que tenemos también pacientes con depresión, con estado de salud mental alterado. Úlcera por presión, que es uno de los más comunes que se da cuando el paciente tiene mucho tiempo también hospitalizado, ¿no? O sobre todo en pacientes quemados que tienen débil la piel, ¿no? Lesión dérmica por presión, contacto sensor o adhesivos cutáneos, que puede pasar y pasa muy seguido también. Quemadura post aplicación de bolsas con agua, agentes químicos o extravasación de medicamentos. Quemadura post aplicación de bolsa, ya le dije, fuga de paciente, que también hemos tenido, también se puede dar. Salida accidental de sonda nasogástrica o vesical, retiro accidental de CBC, PIC, vía periférica, desplazamiento, obstrucción de catéter, neumonía aspirativa, complicaciones de ostomía, ¿no? Entonces, sigamos, tenemos también los relacionados con la medicación, que no los voy a mencionar, pero están todos esos ahí y después van a ver que si ustedes se olvidan lo van a encontrar en el reporte mismo. La fuente sigue siendo la misma directiva, los relacionados con las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Y los relacionados con los procedimientos, ¿ya? Que ustedes pueden verlo después. Y recientemente, la National Quality Forum de los Estados Unidos publicó en el 2011 la segunda edición de un listado que recoge un total de 29 eventos adversos graves que cumplen con los criterios de eventos centinela, ¿ya? Y en esta nueva actualización que hizo de eventos centinela, incluyó eventos relacionados con procedimientos quirúrgicos invasivos que ya había, eventos relacionados con productos sanitarios o dispositivos médicos, o sea, por la calidad que vienen del dispositivo médico, eventos relacionados con la protección de los pacientes, que ya entrega de un bebé a una persona equivocada, que ya hemos mencionado, ¿no? Eventos relacionados con la asistencia o tratamiento al paciente, ¿ya? Y también capacidad grave del paciente asociada a un electroshock, cualquier incidente en el que el sistema de suministro de oxígeno u otros gases indicados para el paciente no contenga oxígeno o bien contenga otro gas por equivocación, muerte o incapacidad grave del paciente asociada a quemadura provocada por cualquier medio, muerte del paciente o incapacidad relacionada con el uso de medios de contención física o barandillas, eventos radiológicos y eventos criminales. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hace algunos años empezamos a hacer la notificación de eventos adversos y lo hicimos a través de un reporte que estaba en la página institucional en las computadoras y lo hacíamos a través de un formulario de las encuestas de Google Forms, ¿no? Ahora, a partir del año pasado, a través de un proyecto de mejora en trabajo conjunto con la unidad de enfermería, farmacia
y la unidad de tecnología e información, la oficina de desarrollo. Nosotros este proyecto hemos logrado empezar hace un mes casi, nuestro propio aplicativo institucional, que está ahorita en todo el periodo, ya están reportando y está en el periodo de prueba todavía para hacer correcciones, pero ya no usamos sino nuestro propio aplicativo institucional, que como ustedes ven, está presente en la página web de la institución. Se me fue, disculpen, ya, en la página web de la institución, y está presente también en todas las computadoras. En el link que ustedes están viendo acá, no sé si lo ven, en este link que está acá, en todas las computadoras institucionales de todos los servicios, tanto en consultorio externo, emergencia, centro quirúrgico, hospitalización, UCIs, está ese link para que de manera anónima se haga el reporte. Una vez que nosotros le damos clic ahí, empezamos los datos principales del paciente. Y en el reporte ustedes van a encontrar que se puede colocar el número de historia, colocamos el número de historia y automáticamente sale el nombre y apellido y el nombre y apellido y los datos del paciente. Una vez que nosotros hemos hecho eso, entramos al diagnóstico principal y también podemos buscar, e incluso una vez que has llenado el nombre y apellido, sale el diagnóstico principal con el que ha ingresado el paciente. ¿Dónde ocurrió el evento? Es importante que ustedes no se equivoquen en esa parte, que es dónde ocurrió el evento. Lugar del evento. No es lo mismo, el paciente está hospitalizado ahorita en especialidades quirúrgicas, pero el evento pasó en centro quirúrgico. Entonces, si el evento pasó en centro quirúrgico, el evento ocurrió en centro quirúrgico y ahí donde dice seleccionar servicio de UPS, ahí yo ubico, doy clics y busco y pongo centro quirúrgico y automáticamente sale y le doy clic. Descripción del lugar, puedo poner en sala de operaciones, número tanto si quiero, ¿no? Si lo sé, y si no pongo nada más sala de operaciones o sala de procedimiento. ¿Dónde se encuentra el paciente? Ahora este es diferente. El paciente ya fue operado, el evento se dio en sala de operaciones o sala de procedimientos, pero ahora se encuentra en UCI cardioquirúrgica, por decir cualquier cosa, o se encuentra ya de repente en especialidades quirúrgicas, o se encuentra en hospitalización de cardio. ¿Ya? Entonces yo pongo dónde se encuentra, igualito, digito y sale todas las opciones donde yo puedo poner. Breve descripción del evento. Acá no me cuenten la novela, siempre les digo, acá solamente concretito de lo que ustedes han visto o saben del evento. Paciente se le encontraba realizando tal procedimiento, por error o por esto, el bisturí cortó y hizo una incisión más larga. ¿Ya? Y se tuvo que coser al paciente, etcétera. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿ya? Entonces, breve descripción y fecha y hora del evento. Más abajo, ustedes pueden dar fecha y hora del evento. Es bueno que sepan que yo puedo reportar el mismo día y en el momento en que yo creo que se dio. No tiene que ser exacta la hora. Pero yo también me enteré mañana, ¿ya? O me entero hoy y el evento pasó ayer. Pero yo lo reporto hoy día. ¿Ya? Entonces yo digo, el evento se produjo, miren, acá dice fecha, hora del evento, no fecha y hora del reporte, sino fecha y hora del evento. Entonces yo pongo, sucedió el día de ayer, que fue 19, y pongo la hora aproximada que yo creo que es, ¿ya? El reporte del incidente, me olvidaba decirles, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor lo ponen en el chat y al finalizar la presentación estaremos dando respuesta. No se olviden también que en el mismo chat se les coloca la asistencia, entran al link para que ustedes mismos puedan registrar su asistencia. Bien, una vez que yo le di siguiente, me sale esta otra parte. En ningún momento estoy colocando ni me ha pedido mi nombre, ¿ya? ¿Qué es para mí? Si fue un corte y está relacionado con los procedimientos, yo digo que es un daño. Si es un corte, es un daño involuntario al paciente por un acto de comisión o de omisión. Comisión es de acción, ¿ya? No por la enfermedad o el trastorno de fondo del paciente. Entonces yo le digo, es un evento. No puedo poner eso un incidente porque ya produje daño, ¿no? No es un evento centinela porque el paciente está vivo, ¿ya? Y no le ha producido un daño permanente. Entonces es un evento adverso. Le doy siguiente y me sale esta parte. Ya estoy en categorización y tipo. Si se dan cuenta, va saliendo un checklist de todo lo que ya voy llenando. En la parte 3, yo tengo que decir
¿Qué grupo ocupacional tengo? Grupo, no estoy diciendo es la enfermera fulana de tal, no estoy diciendo es el médico fulano de tal, estoy diciendo qué grupo. ¿Por qué es importante? Porque como es relacionado con los procedimientos, en algunos casos, por ejemplo, ustedes ven el ejemplo anterior que yo les he puesto un ejemplo anterior, ya, no, acá no salió, en un ejemplo anterior es enfermería, porque es desplazamiento del catéter venoso central y OPIC. Yo fui a ver a mi paciente que estaba con el catéter venoso y lo encuentro desplazado. Entonces yo, la que está reportando es una enfermera y pongo desplazamiento. Al poner desplazamiento, es bueno que sepan que las licenciadas de enfermería tienen determinados formatos que ellas llenan para su propio seguimiento y monitoreo. Y también me olvidaba decirles que el avance de este proyecto de mejora en unificar el aplicativo ha permitido unificar los reportes de enfermería, los reportes de farmacia y los reportes que se dan en general que llegaban a la unidad de gestión de calidad. Entonces, estamos centralizando todos los reportes para tener una sola data y poder cuantificar cuántos eventos adversos, incidentes y eventos centinelas se presentan en el mes para poderlos gestionar y analizar. Entonces, en el caso de enfermería, retomo el tema, cuando hablamos de desplazamiento de catéter venoso central y esa enfermera, automáticamente me sale el formato que yo tengo que bajar. Yo bajo ese formato que está en Word, lo lleno y después lo paso a PDF y lo subo. Y por eso dice seleccionar el archivo. Ya lo lleno con los datos que me piden el formato y que ellas son unas expertas, porque ya la mayoría de todas ellas están capacitadas y saben llenarlo, y lo suben. Y eso automáticamente les sirve a la unidad de enfermería para hacer su monitoreo y seguimiento del trabajo que está haciendo enfermería. ¿Y con qué está relacionado? Con los cuidados. Yo agarro, le doy clic a los cuidados, relacionado con los cuidados, le doy el otro clic en el otro extremo y ahí me sale automáticamente. Yo he puesto desplazamiento de catéter venoso central. Entonces ahí retiro accidental de CBC. Retiro accidental, ¿ya? Entonces sigo y ahí ya entro ya la categoricé y dijo qué tipo de evento, todo, y terminé así de simple. Y todavía me felicitan porque ya terminé y me dicen que diga finalizar registro. Finalizo registro y automáticamente esto te va a salir. Y tú le tienes que dar ficha registrada correctamente y ponle OK. Si quieres, entras a ese link que aparece abajo en letra celestita que dice ver ficha generada. Y ya hay una ficha registrada que automáticamente esa ficha nos llega a nosotros al correo del jefe donde se produjo el evento. Estábamos hablando que, por ejemplo, con el ejemplo anterior era en centro quirúrgico, entonces le llega directamente a calidad, a la jefatura de calidad, le llega al médico auditor encargado, en este caso yo y el doctor Alexander Mantilla, le llega a Fredingar, ¿por qué? Porque el doctor Fredingar, el licenciado, perdón, Fredingar con nuestro coordinador, el odontólogo Luis Quispe, ellos están probando el sistema y viendo qué está sucediendo. Y le llega a Fabiola porque es la jefa de la unidad de enfermería y probablemente le va a llegar a la coordinadora también de la unidad de enfermería del centro quirúrgico. De tal manera y a UTI, a la unidad de tecnología y la información, porque ellos están también viendo cómo están registrándose la ficha. Y ya llega la ficha con todos los datos que ustedes han llenado. Llega la ficha y en este caso le llega incluso el formato que llenó la licenciada de enfermería por el desplazamiento del catéter. Esto nos permite a nosotros poder tener una base de datos que después nosotros vamos a reportar. Oficialmente lo reportamos a los jefes de las unidades para que después se haga el análisis, que es lo que más nos interesa. Pero nos permite ya directamente que les esté llegando el reporte a las jefaturas y a todos los involucrados para que vayan tomando conocimiento y se pide el análisis. Esta es la ficha que llega en PDF, ya con el reporte que se ha elaborado, porque nos pide la norma que hay una ficha impresa y este es lo que se evidencia que nosotros hemos hecho el reporte y con el número de la ficha. Y después ya viene lo más rico de que hemos hecho todo eso porque nos piden que haya un sistema de reporte. Este es nuestro sistema de reporte.
Nuestro sistema de reporte, que no es el único, porque una vez que nosotros, ya la unidad de gestión de la calidad le llega todo eso, estamos como usuarios para poder manejar la información que nos llega de todo lo que se ha reportado en el mes en un Excel y nosotros poder sacar nuestros cuadros cuando hacemos los informes y los reportes por cada servicio. ¿Ya? Esa ya es la parte de la gestión del reporte. Pero ahora viene lo mejor, que es para ustedes, donde intervienen ustedes, es el análisis del evento adverso o el evento centinela. Existe una metodología propuesta también por la directiva que es obtención y organización de la información. Pero primero yo saber qué hacer, tengo que irme a la historia y a recabar toda la información que hay en la historia, porque ahí se evidencia qué pasó. Y establezco una cronología del incidente, o sea, hago una línea de tiempo. No desde que entró el paciente, sino una cronología corta que me permita ver del evento. Pongo el paciente ingresó en tal fecha, después vamos a explicarle, y en el evento mismo, esta fue la cronología, y después qué pasó, nada más, ¿ya? Identificamos acciones inseguras y factores. Ya tengo la línea de tiempo, que generalmente en eso se han vuelto muy expertas las enfermeras también y ahora los médicos, y identificamos acciones inseguras y qué factores contribuyeron a través de un diagrama de espina de pescado, que después lo van a ver, y planteamos acciones de mejoras en un plan de acción y elaboramos el informe, que el informe no pasa por decir nos reunimos en tal sitio, que tiene que ver con el acta de reunión que después les vamos a enseñar, que es bien simple, establecimos esto, encontramos esto, ponemos los diagramas, todo lo que hemos hecho, y planteamos las acciones de mejora con sus fechas. Ya está, este es el informe. Esta es una línea de tiempo, un ejemplo de una línea de tiempo de un paciente. Entonces yo le puse en abril del 2019, en el año 2019, el paciente, lo que fue pasando y el evento cuando se da, con hora, qué pasó, qué se le puso, cómo se encontraba y todo. Hago mi línea de tiempo. Ya está, hice mi línea de tiempo, que para esto son expertos ya ustedes. Y establezco cómo identifico las acciones inseguras y controlables que habíamos dicho, el diagrama de espina de pescado. Y ahí vienen esos factores contributorios que habíamos estado viendo, ¿recuerdan? Esos factores que decían que tenían que ver con las tareas, la tecnología, el equipo de trabajo, el individuo, el paciente, el contexto, el ambiente, la organización y todo lo demás. Ahí viene. Esa es la espina. Y una espina de ejemplo ya trabajada es esta. Por ejemplo, la acción insegura que se dio es una atención tardía e inoportuna en el paciente, que en el paciente terminó en un daño que fue un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué tareas hemos identificado, omisiones o que contribuyeron que esto se dé? Faltaba un protocolo del manejo del paciente post-paro en sala de operaciones, demora en el procesamiento de exámenes auxiliares en emergencia, interconsultas se solicitan y se responden tardíamente, falta de adherencia a las guías de práctica clínica, en el equipo de trabajo falta de comunicación, no había junta médica sopesando el riesgo, en el caso del individuo falta de conocimiento, recuerden cuando decimos individuo es personal de salud, falta de conocimiento en el manejo inicial del paciente complejo, fatiga, estrés, en el caso del paciente era un paciente con patologías complejas, se vería este del paciente era un paciente grave, crítico, y comorbilidades existentes que tenía, ¿no? Organización del viaje y prioridades no orientadas hacia la seguridad del paciente. Servicio laboratorio clínico está a cargo de una empresa externa que no nos facilita a tiempo las cosas. Algo así, ¿no? Me acuerdo porque este caso ya se ha analizado. Contrato de personal como terceros que no recibe capacitaciones. ¿Qué significa? Que hay personal terceros que no estaban siendo incluidos en las capacitaciones. Falta de disponibilidad de camas UCI y rotación excesiva del personal, ¿no? Este es otro ejemplo. Colocación incorrecta de un tubo de tórax, por ejemplo, y también volvemos, tarea, tecnología, equipo de trabajo. ¿Por qué es importante que las agrupemos así, no? Porque cuando hagamos el formato del plan de acción, solamente vaciamos el factor contributivo que ya hemos identificado, ¿no? Aquellas en las que nosotros podamos, hay cosas que son institucionales, pero en otras en las que, por ejemplo, nosotros tenga que ver con capacitaciones, falta de personal entrenado al servicio, entonces, acción de mejora correctiva, ¿cuál sería? Pedir la capacitación, ¿no? Nivel de reconexión puede ser primera, segunda, tercera, que significa el nivel de importancia, ¿no? Y el responsable, quién lo va a solicitar y quién lo va a dictar y el plazo para su implementación. Y si necesito requerimiento, necesito que la unidad de gestión de la calidad nos capacite en tal cosa, ¿ya? Ese es más o menos, ese es un plan. Este es un ejemplo también del plan, que es el factor contributivo y la acción de mejora, y después ya viene el cronograma,
que es falta de protocolo de manejo del paciente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Elaborar un protocolo de manejo del paciente, pues para el SOC, después vamos a poner quiénes son los que lo tienen que hacer. Demora en el procesamiento de exámenes auxiliares en emergencia, establecer indicadores de tiempo de resultado del laboratorio en emergencia con estándares aprobados por la institución para poderle exigir a la empresa que nos está brindando el servicio, mire, estos son nuestros estándares de tiempo, tú nos tienes que entregar en estos tiempos y supervisar eso, ¿no? Interconsultas se solicitan y se responden tardíamente. Exhortar al personal médico especialista el cumplimiento de la directiva de interconsultas aprobadas para el servicio de emergencia. En este caso, si fuera el servicio de emergencia, la hospitalización de euro, etc. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí están los ejemplos, que no es nada del otro mundo realmente, ¿ya? Es qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer y a quién le voy a pedir o si está en mis manos el servicio hacerlo. Y recuerden siempre, nos reunimos, porque esto no se hace sola. Se reúne el equipo de trabajo del servicio, si quieren nos invitan a nosotros vamos gustosos para ayudarles a facilitar, para que puedan indicarles cómo hagan el análisis, incluso hasta cómo hacer el informe, porque no va más allá de incluir todos los diagramas, las cosas que ya han presentado, y finalicen siempre con su acta de reunión. Porque si ustedes no hacen un acta de reunión, no han hecho nada. Se han reunido un grupo de amigos a comentar cualquier cosa, pero no hay una evidencia. Acuérdense que trabajamos como evidencia, donde nos diga lo que hemos hecho. Y ahí es bien fácil, ustedes tienen, este es el modelo del acta de reunión, que también está puesto en la directiva, y que te dice la fecha, la hora de inicio, la hora de que termina, los nombres de los participantes, las actividades realizadas. Bueno, se estableció el análisis de tiempo. Miren, ahí están las actividades realizadas. Se presentó la línea de tiempo. Se realizó el análisis de causas contributorias, de acciones inseguras y factores contributorios a través del diagrama de espina de pescado. Ya está. Y que se estableció el plan de mejora o acciones de mejora. ¿Ya? Y listo. Esas son las actividades que se han hecho. Compromisos: elevar el informe con el plan de mejora y las acciones propuestas. Ese es el compromiso. Firman todos los presentes y listo. Acá no estamos analizando, no confundamos el análisis de evento adverso, que muchas veces nos confundimos, sobre todo los médicos, los confundimos con analizar la técnica que se utilizó, si fue correcta, si no fue correcta. Eso es análisis de casos, que puede ser análisis científicos de casos, de técnicas, de metodologías. No es lo mismo que hacer un análisis de evento adverso. Es totalmente diferente, como ustedes habrán podido ver. No es lo mismo que tampoco analizar casos de mortalidad materna, que eso es otra cosa. Porque ahí sí analizamos factores, la técnica, por qué no utilizó este equipo, por qué sí lo utilizó, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa. Acá es las omisiones o las acciones inseguras que hemos hecho para mejorar y no vuelva a pasar, ¿ya? Y por último, yo quiero decirles algo, que hace unos años se vio de que todo el análisis que estamos haciendo va en función a de encontrar cómo hacer acciones de mejora. Pero en estas acciones de mejora no hemos analizado que cuando se produce un evento adverso, lo que ocurre es que hay víctimas, y se cataloga, de acuerdo a algunos autores, como primera víctima al paciente que sufre el evento adverso. Porque es una víctima, se le produce un daño. Y también se considera como primera víctima a los familiares y amigos cercanos del paciente afectado. Acá nosotros trabajamos con niños y a veces el afectado no es solamente los padres de familia, son los tíos, los abuelos, los hermanos, ¿no? Entonces, según este autor, en el 2015, establece que existe una primera víctima. En el 2009 también se empieza a hablar de otra segunda víctima, porque cuando se produce un evento adverso y nosotros estamos comprometidos con el enfoque de tratar bien y no hacer daño, desde el punto de vista personal, personal sanitario, el personal sanitario también pasa a ser una segunda víctima. No es cualquier personal, es el personal que participa en un evento adverso. Puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser varios.
donde se produce un error médico o un error en la atención de salud o una lesión relacionada con el paciente no esperada y que se convierte en víctima en el sentido que queda traumatizado por el evento. Eso lo establece Scott en el 2009, este autor, y dice claramente que esto le va a afectar al personal de salud. Nos afecta porque nos crea ansiedad, nos crea miedo, nos cuestiona como profesionales de salud, nos deja un mal sabor, nos deprime, ¿no? Hasta nos genera inseguridad, hasta nos puede llegar a pedir renuncia de un trabajo. Y nos afecta más cuando nuestro entorno laboral, que pueden ser nuestros compañeros cercanos, te aíslan y te convierten como, mejor no me acerco porque, como el apestoso, ¿no? Disculpen que diga esa palabra, pero así el virulento que no quiero acercarme a él. Pero lo dejamos solo y queremos que él solo se defienda en el evento adverso como si no entendiéramos que lo que falla es el sistema, o muchas cosas del sistema fallan para que esa acción se dé. Esa acción no es personal, esa acción no tiene que ver con el médico que atendió en ese momento, sino hubieron varios factores que contribuyeron a que se permitiera esa acción o esa omisión, esa acción insegura o esa omisión. Entonces, tomemos en cuenta que cuando se produce un evento adverso, y sobre todo un evento centinela, donde puede producir daño permanente o puede producir muerte del paciente, porque hasta cuando hay reclamos de tipos legales o civiles, le afectan al personal de salud. No solo tiene que estar dando respuestas, informes, cosas, cuando ya este evento adverso pasa a ser un reclamo, pasa a ser de connotación de tipo legal, le afecta, ¿no? Entonces, no contribuyamos a que un evento adverso aísle y convierta a un profesional sanitario en segunda víctima, ni a uno ni a varios, ¿ya? Y la tercera víctima tiene que ver con la organización, con nosotros como organización. ¿Por qué? Porque perdemos reputación y más rápido se habla de los errores que de los aciertos. Más rápido viene la publicidad de los medios de comunicación en decir que hacemos las cosas mal y perjudica a la institución, perjudica su credibilidad, perjudica su reputación de calidad, de seguridad, pero no solamente eso, también nos perjudica económicamente y perjudica también institucionalmente, legalmente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, existe ahorita una guía de recomendaciones para ofrecer una adecuada respuesta al paciente para la ocurrencia de un evento adverso y atender a la segunda y tercera víctimas, que se creó en el 2015 y que más han avanzado los países en Europa y en Estados Unidos y en Canadá sobre seguridad del paciente. Desde mi punto de vista, nosotros ya vamos a tener que pasar a esta segunda fase de trabajar no solo con la primera víctima, sino también con la segunda y la tercera víctima para establecer protocolos de atención en el mismo, cuando ya se produce el evento adverso. Porque nosotros ahorita lo que estamos trabajando es la prevención, reportes para prevenir que no salió bien y todo, pero cuando ya se da el evento adverso, también tenemos que hacer un abordaje preventivo para que el evento adverso no aumente en perjudicar a más personas, ¿ya? Y que se pueda dar una buena comunicación con la familia, con el mismo paciente, una buena atención, una buena relación entre el establecimiento, entre el profesionales de salud con esta víctima que todavía está en la institución o que posteriormente vamos a seguir viendo, ¿no? Y bueno, eso es hasta donde yo he querido llegar y traerles de lo que estamos trabajando en la unidad de gestión de la calidad. Y me olvidaba decirles que también les traía el saludo, debí empezar por ahí, pero no está de más decirles que les traigo el saludo de la doctora Zulema Tomás González, quien apoya y está comprometida con el tema de seguridad en la institución, con el tema de seguridad del paciente en la institución, y con la jefa de la unidad de gestión de la calidad en la cual yo pertenezco, que es la doctora Emma Belli Silva. Muchas gracias por su atención y vamos a ver qué preguntas podemos responderles. Pregunta que tenemos en el chat, doctora Heredia, era ¿cuál es la diferencia entre un evento adverso y un efecto adverso? En realidad no es un efecto adverso. El término es evento. Evento, ¿por qué? Porque es lo que sucede. No es lo mismo efecto que evento. ¿Por qué? Porque efecto sería
hay una causa y produce un efecto, o sea, hay una causa detrás. En este caso no hay una causa porque son varias las causas que son omisiones que se dan y que dan lugar a un evento, no un efecto determinado. No es directamente proporcional entre la causa y el efecto. Cuando nosotros hablamos de efecto, hablamos directamente de una causa con un efecto. En este caso son varias causas o varios factores que contribuyen o varias acciones inseguras que producen un determinado evento. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos dice, ¿cómo garantizar la seguridad del paciente? ¿Cómo garantizar la seguridad del paciente? La mejor manera de garantizar la seguridad del paciente es primero internalizar y creer que nosotros podemos brindarle seguridad al paciente y estar comprometidos con la seguridad del paciente. Primero yo, en lo personal, estar comprometido con la seguridad. Y una vez que yo estoy comprometido, capacitarme, entrenarme en la seguridad del paciente. No va más allá de simplemente conocer formatos, sino básicamente conocer cómo reportar, pero lo más importante, conocer cómo analizar, cómo puedo yo identificar qué omisiones en el sistema he hecho yo. Vuelvo a repetir, como puede ser para hacer la tarea, como por ejemplo para identificar si el equipo estuvo bien, como para identificar si de repente hay personal suficiente, si de repente no hay guías de procedimiento para lo que voy a hacer, si no hay guías de práctica clínica. Identifico qué dejé de hacer en todo este sistema, qué se dejó de hacer y qué puedo hacer para que no vuelva a pasar. Eso es la manera de garantizar. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan cómo identificar un evento adverso grave. El identificar el evento adverso grave, ya les he dicho, un evento adverso grave es aquel que se produce cuando produce un daño permanente al paciente. Un daño permanente que tiene que ver con su calidad de vida y que tiene que ver también con la muerte del paciente. Generalmente los eventos graves están relacionados por el tipo de gravedad si es un daño permanente en el paciente y ya pasa a ser un evento centinela, ¿no? Entonces, eso es la gravedad del evento adverso, ¿no? Un evento adverso puede llevarte a que simplemente tienes una caída, se produce una lesión y es leve. ¿Por qué? Porque no te permite tener más tiempo de estadía en el establecimiento. Moderado cuando ya te pide que te quedes un tiempo más en el establecimiento y requiere tratamiento, alarga tu estancia. Y grave es cuando definitivamente requiere que tú hagas intervenciones más complejas, como puede ser una cirugía, como puede ser una rehabilitación que no solo alarga, sino que requiere tratamientos mucho más complejos para poder rehabilitar y disminuir el evento adverso que se ha producido. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Y tenemos una última pregunta que nos dice, ¿cuáles serían los riesgos específicos en la seguridad de un paciente? Yo creo que lo primero de los riesgos específicos en la seguridad de un paciente es no reportar, por miedo, porque me cuestione. El primero es no reportar. Ese es el primer riesgo. Cuando yo no reporto y no quiero comprometerme con la seguridad del paciente, no lo quiero hacer aún sabiendo que pasó, no lo reporto. No me pasó a mí, pero le pasó a otro y tengo conocimiento y no reporto. ¿Por miedo a qué? A que cuestionen mi trabajo, ¿no? Aún diciéndoles que el reporte es anónimo, no reporto. Es el mayor riesgo de no reportar, es que no analizo, pues, si vuelve a pasar. Y la próxima vez va a tener consecuencias. Si empezó como un evento leve o moderado y después ya se convierte en grave o centinela, que vamos a llegar a tener eventos que van a producir la muerte de los pacientes o daños físicos y permanentes. Entonces, si yo no reporto, no analizo, y al no analizar, se va a volver a presentar y la gravedad va a ir subiendo o la complejidad del evento va a ir subiendo. Entonces, esos son los mayores riesgos que puede tener, ¿no? Y si después que he reportado no analizo, ¿para qué reporté? Ese es otro riesgo. Si yo no analizo, entonces no corrijo nada, todo está bien, estamos bien, durmiendo sobre nuestros laureles de que estamos haciendo todo bien, pero se va a volver a presentar y con mayor probabilidad de que sea más complejo o más grave. Y vamos a producir daño.
Entonces, el mayor riesgo es no reconocer eso, ¿no? De que tenemos necesidad de reportar y de analizar. Y el tercer riesgo a todo eso, si ya reporté, ya analicé, es no establecer qué acciones de mejoras y hacerlas. Porque no es, ya hice todo para cumplir, porque me lo pide la institución. Pero eso no es compromiso. Compromiso termina cuando yo hago la acción de mejora. Porque con la acción de mejora cumplida, estoy haciendo una barrera más para que no se presente otra vez. Muchas gracias, doctora. Bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Las recomendaciones que yo les puedo brindar es, primero, conozcan sobre el tema, interésense sobre el tema. No todos sabemos todo, no somos, por muy expertos, por muchos conocimientos que tengamos, siempre hay algo que pueda pasar, siempre hay un riesgo, siempre podemos cometer una acción insegura. Pero si nosotros empezamos a creer y nuestro objetivo, nuestro compromiso personal es con siempre brindar una atención segura como me gustaría que me la den a mí y a mi familia, yo creo que esa es la mejor recomendación. Entender que cuando nosotros trabajamos por una seguridad del paciente, no lo trabajamos por el paciente en sí solamente, sino porque lo trabajo como me gustaría que me atiendan a mí. Y otra que es muy importante es que estemos comprometidos con el hecho de que nosotros atendemos pacientes pediátricos, pacientes que son niños, ¿no? Que detrás hay una familia, que detrás hay unos padres. Entonces, que tengamos en cuenta que esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Porque si tú te comprometes, realmente te comprometes, quieres analizar, quieres cambiar las cosas, quieres hacer bien las cosas para que no vuelva a pasar. Y eso te va a dar una satisfacción personal, una tranquilidad y una paz que te deja dormir todos los días. Muchas gracias, doctora Carmen Heredia, la Oficina de Docencia e Investigación. Le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy con este tan interesante tema y también por habernos compartido su experiencia profesional. Además, también agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Muy amable, muchas gracias a todos por su atención.